buenas tardes, estimados televidentes. Bienvenidos a Crónicas del Perú, su noticiero histórico, donde viajamos en el tiempo para comprender nuestra historia. Hoy exploramos la década de 1980 a 1990, un periodo marcado por grandes cambios políticos, económicos y sociales. Acompáñenos en este recorrido. El regreso a la democracia en el Perú en 1980. El regreso a la democracia en el Perú en 1980. Tras más de una década de gobierno militar, el 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco lideró un golpe de Estado y arroja del palacio al presidente democrático Fernando Belaúnde. Tras derogación de Belaúnde, el general Velasco toma el poder. Su objetivo principal era cambios políticos, sociales y económicos. Implementó reforma agraria y nacionalización de empresas. 1975, Velasco fue reemplazado por el general Francisco Morales, donde enfrenta una crisis económica. En 1978 se convoca una asamblea constituyente presidido por Víctor Raúl Haya de la Torre, donde se promulga la nueva Constitución de 1979, que establece elecciones libres y retorna al régimen democrático. El 18 de mayo de 1980, por primera vez, los peruanos volvieron a votar elecciones libres. Fernando Belaúnde asume la presidencia del Perú. Había vuelto la democracia, pero no la paz. Ese mismo día, Chushchi, en Ayacucho, Sendero Luminoso había quemado las ánforas electorales. Era un inicio de guerra interna que dejaría más de 69.000 muertos. La democracia nacía bajo fuego. El nuevo gobierno tuvo que enfrentar una crisis económica, inflación imparable y un Estado débil frente al terror. A pesar de miedo, la democracia sobrevivió. Golpeada, sí, pero viva. La democracia no llega fácil. Llega herida, cansada, pero de pie. Votar hoy es fácil, pero antes fue acto de valentía. Ahora hablaremos sobre la crisis económica y violencia política vivida entre los años de 1980 a 1890. Dio inicio con una inflación y luego se convirtió en una hiperinflación que afectó gravemente a toda nuestra población. Los precios subían constantemente, el dinero perdía su valor rápidamente y muchas familias no podían cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Sin embargo, esta situación no solo fue causada por los problemas económicos, sino también por decisiones políticas y factores sociales que fueron sus agravantes. Eran tiempos donde no se respetaba la vida de los seres humanos. Muchos peruanos emigraron a los países vecinos debido a que existían enfrentamientos entre el ejército peruano y los terroristas. Todos sabemos que todo ello fue causado por la organización maoísta, Partido del Perú Sendero Luminoso, cuyo objetivo era reemplazar el Estado peruano por un régimen comunista totalitario que fue liderado por el señor Abimael Guzmán. A continuación hablaremos sobre la migración interna y externa. Muy buenas noches, amables televidentes. Les saluda su corresponsal José Panés Ceballos. Hoy vamos a hablar sobre la migración interna y externa en nuestro país. En los años 80 atravesábamos una crisis económica grave, con alta inflación, desempleo y pobreza. Además, enfrentábamos un conflicto interno
con Sendero Luminoso, que generaba inseguridad, terror y desplazamiento forzados. La migración rural-urbana fue masiva, especialmente desde regiones como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Cusco. La sobrepoblación en Lima y otras ciudades es lo que llevó a problemas de infraestructura, de servicios públicos y vivienda. La migración también generó tensiones sociales y problemas de integración en las ciudades. Migración externa en los 80. La crisis económica, la inseguridad y la violencia también motivaron a algunos peruanos a emigrar a otros países, como Estados Unidos, Italia, Argentina. La migración también generó una dispersión peruana significativa que influyó en la economía y cultura de nuestro país. La salida de profesionales y trabajadores afectó ciertos sectores productivos. La comunidad peruana en el extranjero se consolidó manteniendo vínculos culturales y económicos con Perú. Gracias por su atención. A fines de los años 80, el Perú enfrentaba una grave crisis política, social y económica. La hiperinflación, el desempleo, el hambre y la violencia terrorista sumieron al país en el caos. Los partidos tradicionales perdieron credibilidad. En 1990 emergió un nuevo líder, Alberto Fujimori, quien da un aliento de cambio. Ya en el poder en 1992, ejecutó un autogolpe, donde disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial y reorganizó el Estado consolidando su control. Ese mismo año, Sendero Luminoso, grupo terrorista subversivo que causó mucho derramamiento de sangre, fue derrotado cuando el grupo GEIN capturó a su líder, Abimael Guzmán, marcando el inicio del fin del terrorismo. Con este golpe, Fujimori se fortaleció políticamente, mientras los partidos tradicionales se debilitaban aún más. Comenzaba así una nueva etapa para el país, autoritaria, personalista y con una aparente estabilidad. La década de los 80 y 90 nos deja lecciones profundas. La democracia es frágil, sin justicia social. La violencia trae pobreza, inmigración. Y el poder concentrado debilita las instituciones. Me pregunto, ¿qué futuro queremos para nuestro país? Gracias por acompañarnos en el noticiero Crónicas del Perú, tu canal favorito, Conti Noticias Cusco. Hasta la próxima edición.